Bueno, muy buenas tardes a todos, aquí en un nuevo año con los conciertos de encuentro. Esta vez empezamos con el 39 y nos llevará hasta el 44. Un proyecto siempre muy vinculado a los creadores, y en este caso además todos socios de las GAE, así que yo que soy un poco de caer en diplomacias, en este caso hay que reconocer todo el apoyo que nos dan, porque si no sería impensable. Así que bienvenidos sea, porque realmente es un empeño por acercar el pensamiento de los creadores. Hemos escuchado una obra que ya habéis sacado de esa forma tan contemplativa, tan cautivadora, tan fascinante, y aunque te has ido para atrás, vente conmigo porque vas a ayudarme a ir a este acto, por no decir que lo vas a llevar tú solo, así que no te vamos a pagar nada por ello, pero trabaja igualmente. Bueno, aquí tenemos a Joan Gómez Alemany, un cierto descubrimiento, porque cuando uno ve su catálogo, que son casi ya 82, 83 obras, si no sabe contar uno mal, pero piensa que realmente empezaba a escribir, nació en los 90, pues apenas hace 11 años, aunque habrá obras que las tenías ahí, que las has ido tachando, pero bueno, realmente es un catálogo nutridísimo, lo cual ya nos da una pista de su veracidad, nos da una pista también de su facilidad, de su generosidad y de sus ganas de compartir. Yo estaba en el taller de iniciación a la música contemporánea, que bienvenido a los algunos que os habéis sumado, porque al final esto que hacemos siempre, decir qué es, el creador tiene cosas que decir,
y encima quiere decirlas. Entonces, con la contemporaneidad, que es una de las lacras que siempre la persigue, que hay una distancia, pues ya es una persona que claramente expone esas ganas de transmitir, de comunicar. Y además, en su caso, con un historial, vamos a decir, delictivo bastante interesante, porque no se ha ceñido solamente a esos estudios musicales, sino que él, aparte de la carrera musical, estudió también Bellas Artes en la Unidad Politécnica de Valencia. De hecho, ha hecho recientemente un doctorado, curiosamente, muy vinculado a las dos, además encima con un lado, o sea que estamos hablando con una eminencia. Además, ahora trabajaría un poquito, desarrollaría un poquito esas otras facetas de escritor, de crítico y tal. Pero bueno, vamos a empezar primero a presentarlo, ¿no? Valenciano ahí, de pura cepa, ¿no? No sé si como se dice aquí en Madrid, de hijo de vecino, pero la cuestión es que evidentemente lo hemos traído de la costa aquí. Una persona que ha iniciado sus estudios en el Conservatorio Superior de Valencia, luego se va al liceo, ahí hace también, después de esos estudios de piano, el pianista también, de formación, se pone con la composición. En la composición me imagino que ya encontrarás un locus para desarrollarte. Tengo que aprenderme porque hay varios nombres que se me han escapado por ahí. Ahí en el liceo trabajas con Olivier Rapotor, ¿no? Y luego ya pasa a Graz, ahí a estudiar con una serie de personas, con Frank Bedosian, y luego sobre todo en terreno musical con Gadestaper. Esto es importante porque luego vamos a ver que mucha de su trayectoria está muy vinculada a unar espacios, eso que siempre es tan difícil, y él lo vive con mucha naturalidad porque tanto la parte visual como la parte musical para él son una yunta, podríamos decir. De hecho, cuando uno ve su catálogo se encuentra que encima tiene también, lo voy a decir a ver si no me dejo ninguno, por ahora yo cuento aquí 10 cortometrajes, 3 mediometrajes y luego 4 largometrajes, o sea, ahí es nada. De hecho, de él ya hicimos un in memoriam maravilloso sobre la obra de tu abuelo, ¿no? Y luego, también pintor, por cierto, y luego aparte hay que decir, ya que he dejado caer todas esas actividades que tienes paralelas o en torno a la música, a la pintura, claro, es escritor ya de un catálogo también tremendo. Aparte de la carrera de crítico, tanto en ritmo, ahora ha cogido la dirección de su Ponticello, que bendito sea, porque hace falta que estas revistas no se nos caigan, y más en las que están tan comprometidas. Pero luego encima tiene un trabajo enorme, con obras así de peso, libracos, todo hay que decirlo, porque son realmente de un interés tremendo. Ahí están esas 3 colaboraciones con Alfonso Latorre que tenemos por aquí, a ver, con las gafas, que no, ahí está, vale. Pues las gafas te veo menos, pero ahí está bien. Ahí está, pues efectivamente maravilloso, sobre Millares Palazuelo, sobre Zobel y sobre todo nuestro querido Salvador Victoria, que como tenemos por aquí también a Marie Claire, pues siempre es un placer contarla como miembro, ¿no? Porque tú ya eres una cósmica ya dentro mío. Bueno, pero quiero decir que esos son los trabajos, que son libros encima en los que intenta encontrar esos lazos, esas yuntas posibles entre la música y la pintura, con lo cual, bueno, pues todos tenemos que dar pinches porque realmente hay muy poco trabajo al respecto, y encima él lo hace con mucho interés. Bueno, tengo que decir que, por supuesto, pese a su juventud, pues está haciendo ya una carrera internacional. En su catálogo tenemos desde obras de orquesta a muchas obras, sobre todo cuando empezaste de piano, veo. Luego la electroacústica tiene un papel también fundamental. Hoy vamos a ver un ejemplo, un estreno que le pedimos para que también viéramos cómo es ese trabajo de imbricación de lo acústico con lo electroacústico. Y bueno, como tenemos aquí a los queridos cósmicos, pues vamos a aprovecharnos un poco de ellos, de su sapiencia, y vamos a empezar un poco trabajando esta obra, estas 33 variaciones sobre un círculo cósmico que le encargamos. Bueno, realmente fue una obra dedicada a Salvador Victoria, al pensamiento de Salvador Victoria. Luego ya se la dedicas a Marie Claire, ya todo el cuerpo. Yo creo que todos entramos, o sea que si los amigos os sois homenajeados. Bueno, cuéntanos un poco cómo es la génesis de esta obra, y además como has hecho aquí un PDF estupendo, pues así nos lo vas enseñando. Deciros que esta obra se estrenó en el Museo Salvador Victoria el 29 de noviembre de 2015, el mejor espacio, el espacio ideal para estrenar una obra, y la tenéis en internet el día del estreno, y la partitura está publicada por Universal Edition y se puede visualizar toda gratis en internet, ¿vale? Entonces, como veis, son 33 variaciones sobre un círculo cósmico, un poco la idea en honor al Cosmos, el grupo Cosmos que la estrena, y el Cosmos porque es muy importante en el mundo de Salvador Victoria. Es un homenaje, y vemos, porque quien no conozca a Salvador Victoria, es un pintor en el contexto del informalismo español. Él vivió aquí en Madrid, pero también estudió en Valencia, en la Escuela de Bellas Artes, donde coincidió con mi abuelo, Vicente de García. Luego pasó por Cuenca, bueno, también expuso en la Bienal de Venecia, vivió en París, donde conoció a Marie Claire, etcétera, etcétera. He hecho aquí 2 horas un poco representativas, aquí un grabado y aquí una pintura al óleo más informalista, ¿vale? Entonces,
veis un poco su mundo y he intentado transmitir eso en música. Esta es la primera pieza, creo, que se dedica a Salvador Victoria, que he intentado homenajearlo desde lo sonoro. Vemos aquí un grabado muy geométrico, muy pulido, y luego la vertiente más informalista, más lírica, con un color, ¿no? Entonces, musicalmente se ha intentado transmitir. Salvador Victoria, es verdad que estuvo casi 30, 40 años haciendo versiones de círculos, pero obviamente no, él es un artista muy completo, además de diversas técnicas, escultura, pintura, dibujo, grabado, y también obviamente tiene otras facetas. Aquí vemos un autorretrato suyo, también es un gran pintor figurativo, sobre todo en sus inicios y algunas etapas posteriores. Y luego vemos aquí un cuadro de la época de París, del informalismo, cuando se está gestando esta idea de la estructuración del círculo. Vemos un poco las curvas, en otras obras también se ve más explícito, es todo un proceso gradual, la idea de las variaciones, ¿no? Mi obra he intentado es decir, variaciones de círculos, porque en su mundo pues tenemos esto, ¿no? Poco a poco va desarrollándose la pintura. Aquí vemos el Museo Salvador Victoria, Rubielos de Mora, Teruel, un sitio muy muy bonito, restaurado de una... Muy recomendable la visita a todos, lo digo ya. Y vemos aquí otros ejemplos de obras suyas, ¿vale? Grandes lienzos, y vemos diferentes etapas. Hay etapas más metafísicas. Aquí vemos el día del estreno, que es justo la parte de atrás. Vemos aquí otros cuadros suyos en Rubielos de Mora, aquí el Huevos Cosmos, y vemos aquí el libro escrito por Alfonso de la Torre, que lo tenemos aquí, un gran especialista, perdón, en el arte abstracto español e internacional, y luego por yo mismo también, cada uno un poco ha explicado su faceta, y yo me he centrado un poco en el aspecto musical, y Alfonso, con textos creo que de 2008 hasta la actualidad, pues lleva pues, mucho tiempo. Salvador Victoria, la pintura es la música de las esferas. La música de las esferas es un concepto griego, pero bueno, se ha interpretado de muchas maneras. Salvador Victoria lo tenía en cuenta, hay muchos teóricos que hablan de ello. Vemos, por ejemplo, aquí un cuadro, ¿no? Informalista también, de la época de París, creo que esta foto está hecha en París, si no me alegré que me corrija. Y vemos aquí una especie de esfera, ¿no? Vemos lo que comentábamos, el gesto informal que va teniendo forma, ¿no? Del informalismo a lo formal. Y ir viendo un poco en detalle de la pieza que hemos escuchado, vamos a introducir algunos fragmentos para entender mejor, ¿no? Esta relación interdisciplinar entre la disciplina pictórica y la musical, sonora, cómo el sonido y la pintura se retroalimentan, y explicar un poco cómo se construye esta pieza, dedicada con infinita gratitud a Marie-Claire Tequet, Carlos Gran, el Grupo Cosmopolitano y la Fundación Museo Salvador Victoria, que vemos aquí que se construye con dos notas, re, si, la, do. ¿Por qué estas cuatro notas en total en dos grupos? Porque Salvador Victoria tenía un cuadro que se titulaba re, si y otro la, do. Entonces era perfecto, ideal para basar ese material en las cuatro notas, y básicamente la pieza se estructura en estas cuatro notas. Vemos aquí el re, vemos aquí el si, que es en flauto en sol y se transporta, es un si, vemos aquí el la, y vemos aquí el do, que es un clarinete, entonces ahí está la notación. ¿Vale? Entonces, a partir de estas cuatro notas se construyen todas las variaciones. Obviamente, para que tenga variedad, color, gesto, ruido, pues se añade otro tipo de sonidos, como ya hemos podido escuchar, ¿no? La variedad. Entonces, las 33 variaciones, además, se construyen cada una por 8 compases. Vemos aquí 8 compases, grupos de 4 y 4. ¿Por qué esto? Digamos un poco la geometrización, es la idea que tenemos de la simetría en los 8 compases. En la música clásica es la forma estructural por antonomasia, Mozart, Beethoven, etc. Entonces, ¿cómo no suena esto clásico? Porque cada variación tiene un tempo, vemos aquí 3, 5, 2, 8, entonces se comprime. La idea del círculo es estar siempre en movimiento, siempre cambiando. Y es un poco la estructuración de todas estas 33 variaciones, que en verdad no son variaciones como en las variaciones clásicas, ¿no? Que escuchamos un tema y luego reconocemos, porque la idea es que se mueva como un círculo y se vea transformando como los estilos un poco de Salvador Victoria. Entonces podemos aquí escuchar ahora un poco cómo se construye esto, y nos escuchamos un poco los tonos y los ruidos, cómo estas cuatro notas se detectan y van variando. Escuchamos ahora, exactamente.
varias visiones del pasado. Vamos a releer el pasado, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo. Cuando al final voy a ir alguna variación todavía, nunca mejor dicho, el programa, pero pensaba que esta es una obra que tiene que estar en el programa de relectura del Clasicismo. De él vamos a pasar, luego veremos en la del Barroco la que vamos a hacer de Bach, las dos de Bach. Él lo ha dicho muy bien. Evidentemente, claro, las variaciones en sentido clásico no funcionan de esta manera. Hay un tema y una melodía. Para aquí en el concepto melódico, salvo la presencia o la omnipresencia de ese círculo de re, si, la, do, esas cuatro notas. Pero sí que es verdad que esa estructura la mantiene. No lo ha dicho, él saca ya un poquito pillamente porque él la deja al artificio que a veces esos 8 compas se los convierte en 7 o los convierte en 9. Eso me lo tiene que explicar a mí, entendido, por qué he hecho esa pillería. Pero bueno, vamos a dejarlo al artista que se lo pedía al cuerpo, ya sabemos, si se lo pide el cuerpo, bendito sea. Pero sí que es cierto que esa estructura lo vemos. Y de hecho, en este ejemplo que hemos visto pasar por atrás, sobre todo lo digo ya pensando en algún músico, estamos aquí justamente antes de la variación 2. No hay un silencio, que esto es muy significativo. De hecho, cuando el año que viene seguramente hagamos un programa con los 40 años del silencio, también la pondremos, tú no sabes tú, así que te doy la buena noticia a ti. ¿Por qué? Porque es un discurso que siempre está ahondando. Si os habéis fijado, he acabado yo marcando un 3x4, un 2x4 y un 1x4, o sea, acaba en el silencio puro. Y él siempre, cada vez que haga una variación, tiene ahí esos compases de silencio. Por eso, me parece que es una obra con un clasicismo evidente, aunque evidentemente, valga la redundancia, no responde al sentido tradicional de una composición de tema con variaciones, pero sí son 33 variaciones. Dicho esto, sigamos, venga, adelante. Vale, continuamos con otra pequeña variación. Esta es un microgesto musical que casi podríamos traducir como una pincelada pictórica. Es una variación que se construye básicamente desde un microclúster, microintervalo, donde veremos un poco como la microvariación del sonido, porque tenemos las variaciones estáticas, pero el sonido también tiene sus variaciones internas. Entonces se mueve, el sonido vamos a escuchar como de un pianísimo va creciendo, va desarrollándose y genera como unas disonancias, unos choques, que es casi como el movimiento de una pincelada del pintor. Entonces vamos a escuchar una variación muy diferente a la anterior, pero bueno, que nos da un poco esa estética, ¿no? Informalista, de utilizar el sonido desde la plástica. Déjame que apunte una cosita más. He hablado de la versatilidad de Joan y la obra realmente tiene muchísima riqueza. Aquí en esta media hora no nos va a dar tiempo a ver muchas cosas. Una cosa fascinante es que cada variación es un pequeño micromundo, es un microcosmos, por decirlo. Realmente te propone una textura distinta, es casi un ejercicio, casi un estudio de textura, podríamos decir también, lo cual nos es muy querido. Y lo que sí que quería detallar, por poner un ejemplo que puede ser muy cercano para todos, es algo que hasta gráficamente lo podéis ver, que hay luego aplicación de técnicas muy tradicionales, o sea, tan fáciles como son la limitación. Aquí veréis que entra la flauta, voy a dar a continuación la entrada del clarinete, luego va a entrar el violín y luego a continuación, hazme caso, vale, y luego a continuación va a entrar el violín y el cello. Es decir, esto se va a repetir muchas veces. Cuando aparece una variación nueva, esa textura va entrando por uno y se van sumando 2, 3, 4, lo cual creo que es bastante reconocible y además va creando desde el silencio una especie de puente para volver a meternos en esa texturidad que digo yo así un poco densa, ¿no? Que es muy propia de él y que siempre hay esa condensación sonora en muchos momentos, pues hasta un tanto abigarrada, pero es parte de su personalidad, ¿no? Toquemos este ejemplo, por favor, variación 9, 4x4. Musical, ¿no? Muy minimalista, muy concentrado, y ahora pasamos a una manera contraria. Como el gesto minimalista se expande y se hace un círculo. Vemos casi directamente en la partitura, ¿no? La idea del círculo, ¿no? Vemos aquí casi exacto. También yo titulé 33 variaciones, no solo por las famosas 33 variaciones de Abeli, sino porque el 3 y el 3 unidos son como dos círculos. Entonces, de ahí un poco la idea de circular. Vamos a escuchar ahora casi un círculo sonoro. Vamos en la cuerda cómo se hace un glissando, es decir, cómo se escribe, cómo se crea un trazo, y luego en los vientos saltos, porque no pueden hacer un glissando tan fluido como la cuerda, pero bueno, este choque de dos mundos, el mundo del viento y el viento de la cuerda, también es como dos colores, dos paletas. Entonces vamos a escuchar este tipo. Aunque él nos ha puesto el 140, si os parece, vamos a coger la variación al principio, en la variación 18,
Y vamos a escuchar lo mismo que antes, otro ejemplo, vuelve a ser, en este caso es el violín el que entra, luego entra el cello, luego va a entrar el clarinete y luego va a entrar la flauta. Se escucha casi desde el oído el sonido que es invisible y la música no tiene una figuración como la pintura, pero vemos, ¿no?, esa idea de cómo decrece una curva muy clara, incluso como un círculo. Pasamos ahora a una textura que he titulado de engranaje, donde vamos a escuchar un poco el sonido determinado e indeterminado. Esto es lo que comentábamos, las 4 notas que se construye bueno, el título de Salvador Victoria, Re, Si, La, Do. Esto digamos que es el sonido determinado, muy concreto, y aquí vemos un poco cómo se entrelazan, ¿no?, con diferentes ritmos, 3, 4 sobre 3, entonces crea como un engranaje. Y a este sonido determinado que dictamos las notas, luego digamos que se descompone, ¿no? Digamos que tenemos los colores puros y luego pasamos a tonalidades, a modulaciones, a manchas. Y vemos una especie de ruido con ese texturalismo, esos ritmos, pero depurado. Entonces vemos casi un color y luego vemos como un blanco y negro. Entonces, escuchemos estos dos mundos contrastantes. Sigo diciendo, a veces la música es mucho más explícita del criticismo que a veces la queremos, o de esa manera que la queremos encriptar. Lo que se le está diciendo cuando hablamos de texturismo es que os dais cuenta que no hay negritas, aquí está la cabeza de las notas está totalmente definida. El músico sabe que eso está haciendo un sol, un fa, lo que sea, la altura determinada, casi un re y un... Pero, sin embargo, cuando pasamos a la variación 24, ves que de repente hay aspas o cuadraditos, eso significa que le está pidiendo algo, un leño batuto, golpe de llave, lo que sea, eso ya el músico lo entiende como que es una tímbrica no convencional, ¿no? 184. De la obra que estamos. Sí, vale, son 10, 184. 184, 184, 2 por parte. Pues sí, ya vamos terminando. Únicamente resumir que ahora vamos a escuchar unos corales de Bach, porque a Salvador Victoria le gustaba muchísimo Bach. En el libro analiza un poco la discografía, los vinilos que tenía Salvador Victoria, y Bach era uno de sus compositores favoritos. Y hice también para el mismo concierto en Rubielos unas pequeñas variaciones sobre los corales de Bach. Entonces vemos cómo la música del pasado, del barroco, un poco se recontextualiza desde el presente. Una idea también muy querida por Salvador Victoria, quien, por ejemplo, le gustaba mucho Fra Angelico y, por ejemplo, versionaba desde la contemporaneidad un poco sus tonalidades, sus formas, su atmósfera. Entonces vamos a escuchar a Bach desde un prisma contemporáneo, pero creo que un poco se remite, ¿no?, a la idea del barroco. Entonces vamos a escuchar esta pieza. Sí, déjame que os aporte algún dato más. La obra evidentemente está pensada para un cuarteto que en este caso es cósmico, y sí que es cierto que los corales van evolucionando, en algunos es bastante reconocible, la línea melódica pura, incluso podríamos decir una armonización bastante cercana a lo que habría hecho la tradición luterana, o en este caso la que nos hacía magníficamente Johann Sebastian Bach. Pero sí que es cierto que en esas 10 propuestas van a ir apareciendo cosas como repetición a lo mejor de un pequeño bucle, así que va a ser una pequeña repetición de un ciclo, de una pequeña frase, y sobre todo lo que es esa atomización del lenguaje. Vais a ver que no es que me dé un ictus ni que me esté quedando paralizado, es que continuamente me está proponiendo compases. Me metido una vez tanto García Abril, le echaba una bronca a un compositor. ¿Cómo puedes poner 5 calderones? Un calderón es cuando te quedas suspendido, el director se queda sin avanzar el tiempo. ¿Cómo? Entonces le echó tal bronca que me dio tanta pena que yo le busqué un ejemplo del Iberia Melí, que había 5 calderones seguidos. Es verdad que es un poco anormal, pero es cierto que a veces el compositor necesita transmitir pues que no es sensatempo, es que es un tempo muy prolongado y que te quedas, de alguna manera, el concepto es ese de quedarte suspendido. Bueno, eso lo vais a ver, que está sucediendo y en algunos casos es bastante llamativo, no son las que te propone Bach.
o las que haría, digamos, la tradición de interpretar coral, sino él da un paso más allá y eso hace que el discurso se vaya de alguna manera fragmentando, atomizando y convirtiendo pues en lo que tiene que ser, una relectura muy atractiva.
Bueno, vamos a dejar que descansen un poco los cónicos, nos vamos a quedar solo con nuestro amigo David porque, como he anticipado antes, en la producción de Joan, aunque su catálogo básicamente está centrado en las obras de cámara, siempre pues un formato tirando a medio, de obras a solo, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, pero luego sí que es verdad que tiene una presencia muy importante, ya imagino que emana de esos estudios en Graz, pues de la electroacústica. Entonces me parecía oportuno que, aprovechando que uno de los programas que este año vamos a hacer, como he dicho, releyendo el pasado y en este caso el barroco, buscara una traducción del lenguaje acústico al electroacústico. Entonces le propusimos que escogiera uno de los preludios, que tanto David los tiene grabados maravillosamente en clarinete bajo, como Raúl podía ser también con el cello, y entonces, bueno, pues coge en este caso el preludio en do mayor y, bueno, pues hace, como veis, la duración es exactamente la del preludio, básicamente. Lo que pasa es que él lo que va haciendo es unas texturizaciones y un trabajo sobre lo que va proponiendo el clarinete bajo, y en algún caso el clarinete bajo es el que desbarra, por decirlo de alguna manera, así de una forma simpática, y se escapa un multifónico, un sonido roto, un flato, etc. ¿Quieres decir algo más o lo dejamos ahí, que sea la música la que hable? Pues nada, dicho sea.
entre David y Clarito Bajo, pues es una locura. Y está la 6 suite. Bueno, nos ha sido muy rápido para el fondo, así que ven para acá que es el momento que tengas que responder a las preguntas de este de sumarísimo que te vamos a hacer. Bueno, hay muchas cosas, realmente andamos hoy un poco con prisa, como siempre estamos con la guadaña esa del tiempo, pese a que trabajemos con ello, así que voy a lanzar un poco algunas preguntitas para él, o preguntadas, no sé, a mí como te pongo un atolladero, y pensando que además él se ha traído un montón de CDs, así que me imagino que quiere estar muy generoso y darle a todos los que le hagáis una pregunta capciosa o simpática. Bueno, hemos visto que hay un trabajo tuyo multidisciplinar. Por un lado, esa parte visual de los vídeos, por otro lado, la parte del trabajo de escritor, por un lado centrado en la plástica, por otro lado con la música, por otro lado el trabajo músico que es encima ingente. Así que la pregunta primera que te voy a hacer es qué vinculación o cuáles son las transferencias de uno a otro, es decir, si incluso tus propios estudios, ¿te acercaste a estudiar la plástica por la necesidad de vincularla a la música o al revés? ¿Es la música la que, aunque me imagino que vendría antes, la que de alguna manera te fue emanando inquietudes pictóricas, plásticas por las consonancias? ¿Qué respondes tú a todo esto? Sí, no, ese es un gran debate, dilema, porque ¿qué son? ¿Múltiples artes o solo un arte desde diferentes puntos de vista? Entonces, si partimos desde ahí, que en verdad solo hay un arte materializado de muchas maneras, pues casi cada una va con la otra. Yo es verdad que por herencia familiar, porque mi abuelo era pintor, pues la pintura la he tenido siempre en casa, dibujaba bien, mi padre también estudió Bellas Artes, me enseñó desde muy pronto, pero bueno, mi madre estudió piano, me apuntó a piano, entonces vino un poco natural. No te escapas. Entonces vino un poco de manera natural, y bueno, para mí en verdad son como dos facetas bastante similares, con sus particularidades, pero bueno, se mezclan y de ahí viene un poco. Bueno. Y también me ha llamado la atención, antes ya lo he dicho, que ese catálogo es extensísimo, de verdad, para los jóvenes, el poco tiempo que llevas con la composición, que estamos hablando de las primeras 11 años. Sí que es verdad que mucha obra de cámara pequeña, de electroacústica, pero luego también hay un par de obras muy interesantes de orquesta que se pueden escuchar. Y la pregunta es un poco, ¿dónde te sientes mejor a la hora de trabajar con estas texturas? Si te resulta más fácil, más accesible hacerlo con grandes masas sonoras, aunque por desgracia todavía por los años o por las oportunidades no hayan venido muchas de trabajar con orquesta, o por el contrario, lo haces igual de bien o igual de cómodo cuando estás con pequeño formato, incluso como hemos visto pues, con instrumento a solo. Sí, es difícil saber porque mi oportunidad para orquesta o gran orquesta o orquesta de cámara no es mucha porque soy joven y es difícil, pero bueno, yo creo que la orquesta suele decirse que es más fácil porque tienes más barullo, entonces le metes y casi funciona. La cámara es más precisa, necesitas un control mucho más riguroso, entonces yo casi diría que puede ser incluso un poco más difícil la cámara y lo solista, ¿no? Porque está un solo instrumento, tienes que darle mucha riqueza para que luego esa obra tenga interés. Cuando tienes muchos recursos todo es más fácil, ¿no? En cambio cuando tienes pocos tienes que concentrarte más, pensarlo todo más, entonces ya yo casi te diría que lo pequeño formato. Bueno. A mí no me va a dar los CDs porque tengo prohibido que se lo dé a los amigos, así que yo puedo pasarle preguntando muchas cosas, pero aprovechar que le tenemos aquí y que le podemos asaetear con preguntas. Venga, decidme que si no yo sigo preguntando. Venga, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué cosas os inquieta? ¿Qué tripas os ha roto escuchando su música? ¿Alguna duda? Venga, esa pregunta abierta. Bueno, vamos a seguir pensando. Yo lanzo otra. Ya que he hablado de esos balances, vamos a pensar que tenemos 3 bombonas. ¿Vale? Hay que poner un 100%. Esta pregunta nunca te la dan y no sé por qué se me ocurre, pero bueno. Tenemos lo musical, tenemos lo electroacústico, vamos a separar lo acústico del electroacústico, luego tenemos lo visual. Sí. Te dan a elegir una obra de entrada y dirás que cada obra es un mundo. Entonces ya me has matado. Pero en un principio tu ad hoc, así, lo más profundo de ti, ¿cómo pondríamos ese balanceo? Me dices que 33% todo y ya está, y quedamos en paz, pero dime, mójate un poco. Veamos cuál es tu creencia así fundamental. Papá o mamá, lo siento, los pasos en este caso son papá, mamá y la abuela. Suelta. No, yo me defino como compositor, sobre todo, entonces diría que la prioridad es el sonido, es la música, y luego a partir de la música deriva el otro. Entonces para mí, digamos que sería casi un 50% la música, luego un 30% las artes visuales y un 20% la parte de escritura. En verdad todo tiene su relación, ¿no? Lo único que al final casi dedicas más tiempo a la escritura porque es más fácil tú con el ordenador que con la música, que es siempre más complejo, los músicos, tienen que ensayar, etc. Pero bueno, eso no importa que aunque le dedique más tiempo a una cosa, prefiera la otra.
Entonces, al final es todo un poco un equilibrio, según el momento, la investigación y el proyecto. Venga, a ver, Oli, que viene una pregunta. Ahí está la primera que está ahí, que sea, ¿no? ¿Y más o menos cuánto tiempo tardas en escribir estas obras? Bueno, yo soy bastante rápido, por eso tengo producción bastante frecuente. Entonces yo te diría que esta la escribí en 2 semanas, pero de intenso trabajo, en verano. Entonces, trabajando, no lo sé, 8 horas diarias y luego el resto para pasar a limpio. Entonces, más o menos. Depende de piezas también. ¿Qué no te pasa que una vez a mí me preguntaba un premio nacional de música, estaba hablando, le digo, no, que estoy 17 horas, cuando estaba haciendo mi ópera para el Teatro de la Zarzuela, 17 horas, y dice, joder, 17 horas semanales, digo, joder, semanales, diarias, ¿qué cosa? Semanales. Sí, hay algunos que trabajaban mucho, y él es un ejemplo maravilloso de eso. Venga, ¿algunas preguntas? Venga, otra pregunta, Brian, que di. Yo casi te he visto que apenas he podido ver tu obra, me parece muy rápido. He visto que tienes vídeos de música, de pintura, de exposiciones con música. ¿Ese trabajo cómo se realiza? ¿Cómo empieza? ¿Realmente ves los cuadros y eso te inspira la música? ¿O es al revés, la música la que te dice voy a coger este tipo de cuadros y lo voy a exponer? Claro, depende del proyecto. En este caso estaba muy determinado porque, claro, Salvador Victoria estaba ahí, entonces investigando un poco la escritura, desarrollando el libro y vino todo un poco de ahí. Y ella pues, apuntaba muchas notas y cosas mientras leía se me sugería, vale, pues eso tiene una buena traducción musicalmente. Luego pasa lo contrario. Compongo una pieza, no tengo el título, no tengo una idea inspiradora y digo, vaya, pero si esta pintura es perfecta, es ideal, pues entonces le pongo el título dedicada a tal pintor, pintora, etc. Entonces puede ser, depende. Por ejemplo, dado que a Carlos le gusta mucho la improvisación, tus obras se improvisan por ejemplo, eso que ha visto Carlos, que están abiertos, totalmente, lo dejas a cargo del músico, a la improvisación o... Sí, por ejemplo, esta última de clarinete estaba un poco abierta, ¿no? No hay una sincronización total entre la electrónica, es como una forma móvil, ¿no? Y yo también, como soy pianista, también trabajo en improvisaciones del piano y he trabajado muchos formatos, unos más fijos, compositivos, y otros improcomposición a medias y otros improvisación total. Pero bueno, depende del proyecto. Creo que Carlos sabe también, como compositor e improvisador, que es todo música y la música se materializa de muchas maneras. Me has pillado la palabra, Antonio, porque le iba a preguntar, es que como es tan versátil y andamos sin contar tan versátil, no he podido presentar muchas facetas suyas. Una de ellas es que es un gran improvisador y trabaja más con grandes improvisadores. Algunos hemos traído, lo conocéis, por ejemplo, a José Luis Galeana, Jesús Gallardo, Bartolomé Ferrando, es decir, que él tiene además que tiene 12 discos ya, y entonces algunos de ellos son de improvisación, así que bueno, se ha ganado uno de improvisación, así que ya, Antonio, como te he hecho preguntas, venga, una pregunta más antes de que acabemos. Javier. Bueno, yo quería preguntarte cuando Es como los políticos dicen, la última. Tranquilo, que No, no, es que el no- pobre está asustado con lo de Valencia y con trenes. Se vamos a llevar en volanda como las corridas de toros, salimos por la puerta grande. ¿O no? Sí, ¿no? A ver, Javier. Mi pregunta es fácil, ¿no? Y no es comprometida. ¿Tú escribes a mano y lo pasas a ordenador? Y luego, sobre todo, la pregunta también es, ¿te aporta más escribir a mano que con el ordenador? ¿Qué decir? O a lo mejor el ordenador te aporta otra visión, el ver la partitura en el ordenador, Sí, etcétera, es tipo una... de debate. Sí, es una pregunta muy interesante. Como he dicho antes, por ejemplo, yo para esta pieza trabajaba 8 horas a mano y luego pasaba limpio el resto de vida. Yo creo que la grafía, el tacto con el material es mucho más personal. También me interesan mucho las partituras gráficas, entonces relacionar bueno, la analógica, digamos, y pasarlo luego al ordenador que te permite otras posibilidades. Es cierto que para la electrónica trabajas con ordenador siempre, ¿no? Aunque puedas hacer algunos bocetos. Entonces depende un poco de cada uno, ¿no? Yo prefiero, es un poco el método antiguo, pero luego manejando bien el ordenador y estructurando bien la partitura. Pero bueno, entiendo los dos puntos de vista y son igual de interesantes. Bueno, mientras os va buscando los CDs y los va repartiendo, alguna preguntita así cortita. Que... Ahí tenéis, por si queréis, alguno, ahí traían unos CDs. Dáselo tú, hombre, que le va a sentar mejor. A todo el que quieras, a que te haya preguntado. Bueno, vamos a ir acabando. Venid para aquí, amigos cómicos, vamos a acabar. A los que han hecho una pregunta, Si los va a reconocer. Ya os he dicho, el próximo concierto, vamos a hacer el próximo concierto encuentro. Va a ser uno mío, precisamente, sobre todo las obras de piano, que tenemos una obra también de Cono Grande, que es el 16 de marzo. Y luego tenemos el 7 de abril aquí a María Cabo, que además nos está acompañando también, así que en esta misma sala
vamos a conocer a otra persona así, seguramente muy desconocida, que nos va a descubrir muchas cosas y bien atractivas, así que también seguramente aprenderemos mucho, como en este encuentro hoy con Joan, al que le damos las gracias, por supuesto, por toda esta cantidad de generosidad musical. Y nada, que tenga ahora que le vaya bien el tren, que no se desparrame, que no se derrumbe nada. Bueno, muchas gracias a todos y como digo, nos vamos a ver ya bien prontito. Vamos a acabar escuchando otra vez las 33 variaciones sobre un círculo cósmico, que creo que después de todo lo que hemos escuchado realmente nos va a aportar muchas informaciones. Vamos a escucharlo de una forma mucho más natural y aprendiendo con esa H intercalada muchas más cosas.